Hola amigos. Gracias a Dylan Azade. Pero Azade, te dejé morir a propósito. Dice que no vales tanto como el polvo para mí. Él dice ¿por qué me dijiste dónde estoy? Pensé que estabas muerto. De haberlo sabido, me habría callado y no habría vuelto a hablar. Mientras tanto, Varán entra al pasillo. Él dice lo que está pasando aquí. Dice que vino a agradecer a Azade. Dylan se ofende mucho y abandona el salón inmediatamente desilusionado. Varán sale para llevar a Dylan a revisar. Mira la foto de su madre. Ella no puede contener las lágrimas. Mientras tanto, llega Dylan. Vamos al hospital para un chequeo. Dice que vendrás a la empresa desde allí. Aunque Dylan dice que estoy bien, Varán dice que no cuestiones mis decisiones. Después del hospital, se trasladan a la empresa. Dirja dice que Dylan no tiene cabida en esta reunión. La reunión ha comenzado. Hablando de envío. Se solicita firma a toda prisa. Sin embargo, Varán termina la reunión. Afuera, Frat habla con los socios. El hombre le dice a Frat, ¿no fue este matrimonio por tradición? Eufrates dice que sí. Adam ha pasado esta costumbre. Dice que tu hermano siente debilidad por esta chica. Firat dice que no importa. Dice que no le guardará rencor pronto. Dylan le pregunta a Varán sobre sus sueños. Dylan dice que los sueños son la razón de vivir. Varán dibuja un camino de vida. Él dice que depende de ti caminar también. Luego se sube al auto para regresar juntos a casa. En la mansión, Frat se enfrenta a Varán. Cuestiona su actitud en la empresa. Azade también da apoyo. Dylan sale del pasillo. Dylan se da cuenta de que Varán no fue a las entrevistas de trabajo por ella en su habitación. Él va a Varán. Ella se disculpa con él. Tu conciencia te confronta constantemente con alguien. Dice gracias de nuevo. Viene a Kader. Ve que el ganador está hecho para Cian. Dylan se entera de que es el cumpleaños de Cian. Dylan ve a Cian bastante infeliz. Él quiere ir y hablar con ella de inmediato. Dylan, que ve a Cian infeliz, también hace un plan de cumpleaños para él. Por otro lado, Cian se disculpa con Sena. Sin embargo, Sena todavía está muy enojada. Cuando Sena actúa así, Cian no es solo tu problema. Estas personas de élite tienen problemas. Ya sabes, dice y se va. Cian y Sena luego trabajan en el escenario del teatro. Mientras tanto, llega su amigo. Dice que celebremos su cumpleaños. Dice que lo estás posponiendo cada año. Cian sale y dice que celebración, me muero en cada cumpleaños. El amigo de Cian dice que harán una fiesta de cumpleaños. Le pide ayuda a Sena. Sena se niega. Su madre teje una boina y se la da a Sena. Varán no quiere dejarlo solo en casa. Él va a la habitación con ella. No te irás de mi lado hoy. Dice que te seguiré todo el tiempo. Sin embargo, su único propósito es no dejarla en casa cuando está triste. Se suben al coche juntos. Varán muestra su afecto por Dylan tocando la herida en su frente. Espero que un corazón comente para esta escena. Podemos decir que próximamente se vienen escenas muy calientes para nuestra pareja, que luce bastante inocente. Sin embargo, el aniversario de la muerte de Aiton cambiará todos los equilibrios. Varán y Dylan llegan juntos a la empresa. Mi esposa le presenta a Dylan al nuevo socio allí. No se hizo este matrimonio por honor. Entonces, ¿por qué me presentas? Quieren decir si Dylan tiene valor. Aún no nos hemos suscrito a mi canal, dice. Esperando sus suscripciones. Además de eso, hay otra oración que dice que la tradición comercial ha pasado. Dylan está muy triste de escuchar. Lamenta mucho la situación en la que derribaron a Varán. Sin embargo, hija mía, si piensas en ti, ni siquiera te pusieron un valor. Después de todo, Dylan es un ángel sin alas. Varán silencia a todos y lleva a Dylan a su habitación. Lo que sucede es más agradable para Dirja.
El anuncio ve las placas de éxito de Varane en la sala. Él pregunta, ¿es este tu sueño? Pero Varane dice que mi trabajo no son sueños, sino realidades. Por otro lado, Frat busca todo tipo de juegos para sacar a Varane del camino. Varane y Kerem están hablando sobre el trato. Varane dice que hagamos un trato. Creo que se habló de un acuerdo diferente en este momento. El cumpleaños de Cian se habla en la escuela. Sin embargo, al escuchar esto, Cian abandona inmediatamente la escuela. Senna y sus amigos no pueden entender lo que pasó. Así que mira detrás de él. Dylan se entera de que es el cumpleaños de Cian. No sabe que es el aniversario de la muerte de Aiden. Quiere sorprender a Cian por su cumpleaños. Cian se disculpó con Senna. Sin embargo, Senna vuelve a reaccionar de forma exagerada. El mundo no puede soportarlo más. Bastante molesta, Cian le dice a Senna, eres tú el único que tiene problemas en su vida. Diciendo que es suficiente, se va. Senna no espera tal reacción de Cian. Estaba bastante sorprendido. Por otro lado, Zebdet y Zebri llevan a una institución de bienestar infantil en adopción. Están bastante emocionados. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.